buenas noches. Otro gran paso para enfrentar la pandemia se conoció hace pocas horas con la sanción de la ley de vacunas por parte del presidente Iván Duque, la cual había sido debatida y aprobada la semana pasada por el Senado. La buena noticia también es que la vacuna comenzaría a aplicarse a finales del primer trimestre de 2021, según el gobierno. La sanción de la ley es un referente del trabajo legislativo en su gestión y compromiso por la salud pública para salir rápidamente de la crisis social y económica ocasionada por el COVID-19. Quiero firmar porque es un mensaje importante para todo el país. Queda en este momento sancionada la nueva ley de vacunas para todos los colombianos y, como lo dicen las leyes, publíquese y cúmplase. De esta manera, el presidente de la República dio un paso más a la consecución de las vacunas contra la COVID-19. El gobierno agradeció al Congreso por el debate y la aprobación de la ley en tiempo récord. Se logró expedir esta ley. La verdad, queremos agradecer muy especialmente a todo el Congreso de la República, al Senado, a la Cámara de Representantes, toda la discusión que fue muy importante y que evidentemente nos ayuda muchísimo para poder llevar a cabo todo el proceso de vacunación de la población colombiana. Senadores celebraron que el país ya cuente con este nuevo mecanismo legal que brinda una luz de esperanza y alivio a la salud pública de los colombianos afectados por la pandemia. El Ministerio de Salud tendrá que definir cuál es la población que la va a recibir de primero por condiciones de vulnerabilidad con criterios médicos, con criterios epidemiológicos y científicos. Se incluyeron 2 artículos que garantizan la transparencia en la información y que invitan a que el gobierno haga pedagogía con respecto a la vacuna. Efectivamente abre una esperanza, una luz frente a toda la situación que se está viviendo por el COVID-19 y dimos un paso adelante, quiere decir que ya Colombia está en la lista con esta ley que se sancionó para estar presto a una vez se comiencen a comercializar las vacunas. Con esta nueva ley se declara de interés general la vacunación. Se establecen mecanismos para mejorar los esquemas de inmunización y de producción de medicamentos. El Ministerio de Salud y el Presidente de la República están haciendo los trámites necesarios porque las empresas que proveen la vacuna tienen unos cronogramas y Colombia está incluido dentro de ese cronograma. Todavía no se tiene claro cuándo podría llegar la primera fase de las vacunas, que va para el primer anillo, la gente que más expuesta está y las personas más vulnerables, y las fases posteriores que tienen que ser para completar el total de la población. Con la sanción de la ley por parte del presidente Iván Duque, Colombia entra a negociar de manera bilateral con las distintas farmacéuticas para la adquisición de la vacuna, que le permita a los ciudadanos acceder de manera gratuita y voluntaria. El Congreso continuará su trabajo legislativo en favor de la salud pública de los colombianos. Después de conocer esta buena noticia, estos son nuestros titulares. Alivios a los campesinos para que puedan reprogramar sus deudas financieras y renueven sus equipos agrícolas. Los jóvenes también son prioridad. Avanza proyecto que impulsa sus emprendimientos y le entrega beneficios a las empresas que los contraten. En la Semana Internacional de la Lucha contra la Corrupción, proyecto castigará este delito y sancionará a quienes se roben los dineros públicos. Senado trabaja en varios frentes en pro del medio ambiente para reducir los gases efecto invernadero. Las voces sociales son escuchadas en el Senado. Un proyecto busca beneficiar y organizar a los vendedores ambulantes. Se reafirma el trabajo del Congreso para beneficiar a los campesinos con un proyecto de ley que busca reprogramar sus deudas financieras y la disminución de las tasas de interés, ayudando así a los micro y pequeños agricultores. El proyecto le da la mano a los campesinos que están atrasados en sus créditos. El alivio financiero cobija a los sectores agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. Este es un proyecto muy importante de alivio financieros para los pequeños y medianos productores, especialmente los que están deudores en el PRAN, en el FONSA, también aquellos del Banco Agrario que pueden hacer arreglo de cartera y Finagro con fondo de garantías. También se vincula a los campesinos que tienen deudas con sistemas no financieros, como casas comerciales, molinos y proveedores de insumos. Y estamos creando la posibilidad
de que deudas que estén con el sector no financiero, deudas que hayan tenido con la agroindustria o que hayan tenido con almacenes de insumos o otro tipo de acreedores que puedan ser demostrables, también se puedan negociar. Y no solo con los bancos, también con aquella cooperativa que le vende los insumos, las semillas. Tanto intereses moratorios como parte del capital será asumido por el Estado colombiano para los pequeños y medianos productores del campo. La ley de alivios financieros beneficiará a más de 200.000 productores agrícolas que han visto una disminución de sus ingresos por cambios climáticos, problemas fitosanitarios y de comercialización. Lo hacemos con un inmenso compromiso con el campo colombiano. No es la reforma estructural que todos quisiéramos, pero son alivios muy importantes para que el campesinado pueda acceder a créditos en el caso de estar reportado a alguna base de datos de algún banco. Durante la aprobación de la ley, los senadores destacaron el esfuerzo de los campesinos durante la pandemia para proveer el alimento a todos los colombianos y aseguraron seguirán tramitando más ayudas para todo el sector. Y es que buena parte de ese respaldo del Congreso va dirigido también a los jóvenes, quienes se han visto afectados por la pandemia perdiendo sus empleos. El Senado avanza en una iniciativa que contempla la exención de impuestos de renta por 5 años para las personas entre 18 y 28 años que formen empresa y para las compañías que los incluyan laboralmente. Darle más oportunidades laborales a los jóvenes entre 18 y 28 años y reducir la tasa de desempleo juvenil es uno de los objetivos del Senado. Por ello avanza el proyecto de ley que le da estímulos fiscales a las empresas que sean creadas por esta población. Un alivio tributario a todas las empresas, microempresas y sobre todo emprendimientos que durante los primeros años prácticamente se mueren porque los impuestos y las obligaciones tributarias las ahogan. De acuerdo a lo aprobado, y solo en los municipios donde el desempleo juvenil sea mayor al 18%, tanto las empresas que contraten jóvenes como los emprendimientos juveniles no pagarían renta por 5 años. La idea es que los empresarios recibirán estímulos fiscales, por ejemplo, los primeros 5 años no pagarán renta, impuestos sobre la renta, y los 5 años siguientes tendrán solamente que pagar el 50% de renta. Senadores aseguran que las mayores ofertas laborales para los jóvenes están en las grandes ciudades, por eso se hace necesario brindarle apoyo a la población joven que vive en pequeños municipios, para así impulsar el trabajo de esta población en las regiones. Y sobre todo también descentralizar la focalización de las empresas en las regiones y en ciudades pequeñas e intermedias, porque hoy infortunadamente el empleo la está generando, poco empleo que se está generando, la está generando las ciudades grandes del país. A este proyecto solo le resta un debate para hacer ley de la República, para luego darle una buena noticia a 6.300.000 jóvenes que según el DANE hoy no tienen empleo. El Senado aprobó el proyecto de ley que le permitiría al gobierno tener mayor cupo de endeudamiento. Son 14.000 millones de dólares que les garantiza a los colombianos las obras, programas e inversiones contempladas en el presupuesto general de la Nación. La ley que permite el cupo de endeudamiento de la Nación otorga al gobierno la facultad para realizar operaciones de crédito destinadas al financiamiento de programas y proyectos de desarrollo económico y social. Este cupo será fundamental para la continuidad de programas como Familias en Acción y El Adulto Mayor, entre otros. Colombia, pese a las dificultades como las ha tenido otros países en Latinoamérica, está manejando responsablemente su cupo de endeudamiento, todo en aras de invertir fuertemente el próximo año para reactivar a Colombia. Con el aumento del cupo de endeudamiento se busca recuperar el gasto público. Endeudarse con el exterior significa traer dólares y esos dólares van a conspirar contra la tasa de cambio y de esa manera contra el aparato productivo que se dedica a exportar y a competir con importaciones. El proyecto ahora pasará a sanción por parte del presidente Iván Duque para convertirse en ley de la República. Y hasta ahora saludo a mi compañera Julieta del Río. Julieta, buenas noches. Marcela, muy buenas noches. Una vez aprobada la ley de turismo, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son los beneficios y en qué ayudó el Congreso con esta norma para recuperar el sector y rescatar los empleos perdidos en la hotelería, las agencias de viajes y las aerolíneas, entre otros? En esta nota les contamos. Con gran expectativa, hoteleros, viajeros, empresarios nacionales y extranjeros recibieron la noticia de la aprobación de la ley que ofrece beneficios al sector turístico.
IVA del 0% para servicios de hotelería y turismo hasta diciembre de 2021. IVA del 0% para consumos hasta diciembre de 2021. Reducción al 5% del IVA en tiquetes aéreos hasta diciembre de 2021. Estamos muy agradecidos con esta noticia, ya que nos vamos a ver beneficiados con la afluencia de personas como empleados, porque esto quiere decir que nosotros vamos a conservar nuestros empleos. Me parece genial que los hoteles y los tiquetes estén mucho más económicos. Esto va a hacer que mucha gente quiera viajar. Además de estos beneficios, la comercialización de artesanías estará excluida de IVA y se disminuye en un 9% el impuesto de renta para la construcción y remodelación de nuevos hoteles y parques temáticos. Incluye un paquete tributario que le va a permitir a los colombianos visitar esas zonas de una forma más económica, y también es una ayuda para los empresarios que han creído en el turismo de este país. Pero también hay una exención por el 2021 de la sobretasa de energía para todo el sector de hotelería y para todo el sector de servicios turísticos. De esta forma se buscará impulsar la reactivación económica en todo el territorio nacional y al turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Los contratos de franquicias nacionales e internacionales también serán excluidos de IVA en todo el país. Con estas medidas, que empiezan el 1 de enero de 2021, el Senado apoya la reactivación rápidamente, ya que el turismo es uno de los sectores que dinamiza la economía y genera empleos. Buena parte de la recuperación de los empleos se debe al sector de la construcción. Senadores resaltaron la importancia de la entrega de subsidios de vivienda por parte del gobierno, que han impulsado la compra y remodelación de vivienda, generando nuevas plazas de trabajo. Debido al impulso generado por el gobierno nacional con los subsidios de vivienda, el sector de la construcción avanza satisfactoriamente. Según cifras del Ministerio de Vivienda, la compra de inmuebles nuevos en noviembre alcanzó un récord histórico de 20.650 unidades, mientras el año pasado fueron adquiridas 14.900 viviendas. La noticia de la reactivación de la construcción de vivienda BIS en los últimos meses de este año nos llena de esperanza de que el próximo 2021 va a ser un año de la reactivación económica. Estas cifras cobran mayor relevancia debido a las consecuencias económicas que ha dejado la pandemia. A pesar de la crisis económica, el gobierno nacional ha estado adelantando importantes esfuerzos que le han permitido a miles de colombianos cumplir con su sueño de tener una casa propia, al mismo tiempo que se reactiva la economía. Este buen balance, dicen los senadores, ha permitido que se mantengan y generen más empleos en el país. El sector de la construcción, el sector inmobiliario, el cual le ha apostado a generar empleos formales, que al cierre del mes de octubre de 2020 ya se contaban cerca de 985.000 empleos directos e indirectos. Expertos explican algunas de las causas que han permitido que los colombianos compren nuevas viviendas. El sector financiero ha igualmente crecido la cartera gracias a los intereses reducidos que tienen y al subsidio que da el gobierno precisamente como parte de la reactivación al sector de la construcción. El gobierno nacional entregará 200.000 subsidios para la compra de vivienda nueva durante los próximos 2 años. 100.000 serán para las de interés social y los 100.000 restantes para hogares de cualquier nivel de ingreso que deseen adquirir un inmueble cuyo valor no supere los 500 salarios mínimos. Y esta semana se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Un proyecto de ley radicado por la Vicepresidencia de la República busca agravar las penas a quienes cometen este delito y proteger la identidad de quienes denuncian. Según la Fiscalía General de la Nación, en lo que va corrido del año, las denuncias por corrupción han aumentado en un 169%, siendo el contrato sin el lleno de requisitos legales el delito que más encabeza las investigaciones, con 2.397 casos. Por eso, desde la Vicepresidencia y el Senado de la República se impulsa un proyecto que busca implementar herramientas que contribuyan a la prevención de los actos de corrupción y el aumento de las sanciones económicas y las penas privativas de la libertad. Y PACO es una herramienta tecnológica con la cual vamos a estar cruzando información. Es la interoperabilidad de datos que nos haga análisis y nos detecte mediante alertas tempranas para poder registrar denuncias y, de nuevo, cerrar espacios a la corrupción en nuestro país. El proyecto lleva un capítulo especial que busca medidas de protección a la integridad de los que denuncian hechos de corrupción. Esto para incentivar la denuncia. Debemos fortalecer mediante proyectos de ley la integridad del testigo.
el fortalecimiento de su seguridad para poder así incentivar el número de denuncias, sobre todo en temas de corrupción. La iniciativa busca la extinción de dominio express y además se busca implementar en los colegios la cátedra de competencias de integridad, transparencia y respeto. El Congreso rindió homenaje a la expresidenta de la Justicia Especial para la Paz, Patricia Linares, por su trabajo en la consolidación de la paz y en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Como reconocimiento a los servicios prestados al país y en especial a la justicia, a la construcción de paz en el Senado, le entregaron la orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz con placa de oro a la expresidenta de la Justicia Especial para la Paz, Mirta Patricia Linares. El homenaje que se le hace a la mujer, sobre todo a una mujer que demostró muchísima transparencia, pulcritud, carácter, conocimiento, al frente como presidente de la Jurisdicción Especial de Paz. Creo que en el mundo ningún otro tribunal de justicia transicional ha sido presidido por una mujer. Dentro de su recorrido profesional ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, procuradora delegada de Derechos Humanos, consultora del Consejo Noruego para Refugiados, consultora de ONU Mujeres y asesora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Reconocimiento ni más ni menos a una mujer que da inicio a la institucionalidad, que protege el proceso de paz a pesar de todos los problemas que se han tenido. Lo entiendo más bien como un reconocimiento al trabajo de todos y todas en la Jurisdicción Especial para la Paz, como la posibilidad también de poder expresar nuestro más sincero agradecimiento a un Congreso que ha sabido honrar el compromiso y el mandato constitucional. La ceremonia en el Capitolio se realizó como un acto conmemorativo al Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia. En Congreso Pleno fue elegida Paola Andrea Meneses como nueva magistrada de la Corte Constitucional. Luego de juramentar ante el presidente del Congreso, Arturo Char, agradeció a los senadores y representantes a la Cámara por su elección. La votación se dio de manera presencial en el Capitolio, preservando los protocolos de bioseguridad. Estoy convencida de que actuaré acorde y a la altura con este encargo, sin duda el más importante que ha acompañado mi carrera y que enarbola la profesión de abogado por las funciones que la Constitución política le atribuye a la Honorable Corte Constitucional. Saludo a mi compañera Carol Dao, que nos presenta un panorama desde las regiones. Julieta, televidentes, buenas noches. Y desde las regiones les informamos que noviembre fue el mes más caliente en los últimos 30 años. Por esto se requerirán de varias iniciativas que mitiguen los efectos del calentamiento global. El Senado trabaja en varios frentes en pro del medio ambiente para reducir los gases efecto invernadero. Según el Servicio Europeo Copernicus sobre Cambio Climático, el planeta se calienta año tras año. Y de acuerdo al último análisis, entre el 2015 al 2020 se registraron una de las temperaturas más altas en el planeta Tierra. Por esto, expertos aseguran que la lucha contra el cambio climático debe ser incesante. Para afrontar la crisis climática no podemos esperar solamente a que sean los gobiernos locales, departamentales y nacionales los que resuelvan los problemas, ni las industrias, sino que también como ciudadanos reevaluemos nuestros gustos y preferencias y que también pensemos en ese consumo sostenido. Desde el Senado impulsan las normas y las medidas para combatir los efectos del cambio climático y contrarrestar los nocivos efectos en la salud de los gases efecto invernadero. Hemos trabajado el tema del impuesto al carbono, por qué debemos bajar la emisión de gases efecto invernadero, los compromisos que ha adquirido Colombia ante el Acuerdo de París que deben cumplirse. El trabajo legislativo del Congreso en favor del medio ambiente en la lucha contra la deforestación y la mitigación del cambio climático no cesa. Se hizo el debate, yo creo que un debate histórico en el Congreso, que fue la defensa del páramo de Santurbán, que dio como resultado que el gobierno suspendiera el trámite de la licencia ambiental que se estaba tramitando. Dentro de las iniciativas más relevantes que se trabajan en el Senado están elevar a rango constitucional la prohibición de exploración y explotación de páramos, ley de siembra de árboles, reducción de emisiones vehiculares contaminantes provenientes de la gasolina, proyecto de ley de manejo de residuos de construcción y la implementación de fuentes no convencionales de energía renovable, entre otros.
dignificar el trabajo de los concejales de municipios catalogados de categoría 4, 5 y 6. Se busca mejorar los ingresos porque en su mayoría reciben menos de un salario mínimo. Actualmente los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, es decir, de menos de 30.000 habitantes, reciben honorarios por sesiones realizadas y no un salario fijo. Este proyecto busca que devenguen un salario mínimo para dignificarlos laboralmente. Que tengan un salario digno y que además la administración les pague la seguridad social, las pensiones, la ARL y las cajas de compensación familiar. En Colombia el 92% de los municipios corresponden a la categoría 4, 5 y 6 y los concejales reciben por sesión 212.312 pesos. Afirman los senadores, estos recursos no son suficientes y la mayoría de los meses no alcanzan a percibir honorarios que cubran un salario mínimo. Aseguran los senadores, es necesario garantizarle a los concejales un salario adecuado conforme a sus obligaciones. Y estos son servidores públicos que están trabajando 24 horas del día, 7 días de la semana para hacerle control político a sus alcaldes, para llevar soluciones a sus comunidades, para gestionar recursos para ayudar a los grupos que los apoyan y que los acompañan. Y hoy no tienen una remuneración que se considere justa. En el proyecto también se establece que si los concejales demuestran que no tienen ningún otro ingreso, el municipio les ayudará con el 75% del pago de pensión y de la ARL. La seguridad alimentaria es vital y más en tiempos de pandemia. Por ello, el gobierno y el Congreso trabajan en un proyecto para que las ciudades y las zonas rurales estén abastecidas. Desde el Senado insisten en que gobernadores y alcaldes deben priorizar la atención a la población más vulnerable y a los menores. Fortalecer los esfuerzos para atacar la desnutrición infantil es el llamado desde el Senado, dado las consecuencias que pueden generar en los menores la pandemia del COVID-19. La pandemia desnudó las grandes desigualdades económicas, sociales que tenemos. Y esto, por supuesto, influye en la desnutrición de los niños de la Colombia profunda, de La Guajira, del Chocó, de norte de Santander. Ante esta situación, senadores destacaron las acciones adelantadas por el gobierno nacional para garantizar la seguridad alimentaria de los más pequeños. El gobierno del presidente Iván Duque ha priorizado la primera infancia fortaleciendo las canastas nutricionales en época de pandemia y haciendo entrega de estas en la puerta de cada hogar. A pesar de estos esfuerzos, según expertos, las acciones para proteger a los niños de la desnutrición se deben redoblar y fortalecer en los territorios. Para el cuatrienio 2018-2022, la meta es bajarla de 10,8% a un 8%. Con la pandemia, los esfuerzos para alcanzar esta meta se tienen que redoblar. Fortalecer los esfuerzos para atacar la desnutrición infantil es el llamado desde el Senado, dadas las consecuencias que puede generar en los menores la pandemia del COVID-19. Senadores trabajan en un proyecto para castigar la explotación infantil en esta época de diciembre, cuando muchos menores suelen ser utilizados por adultos para pedir limosna. Este es el panorama que vemos en muchos semáforos en diferentes regiones del país. La mendicidad con niños se incrementa. Son utilizados para vender productos y pedir. Me parece terrible porque pues es la vida de los niños y van creando unas adicciones a futuro y estos son los hombres que vamos a tener en el día de mañana en nuestro país. Senadores están haciéndole seguimiento a este flagelo, condenando los hechos que fueron registrados en las diferentes redes sociales. Castigar a quienes utilizan a los niños es el objetivo de un proyecto de ley que cursa en el Congreso. Igualmente se busca generar más conciencia entre los ciudadanos. El llamado es a crear campañas preventivas y frenar la mendicidad infantil forzada. Estaban arrendando niños, los que tienen la custodia, algunos padres, de tal manera que a través de la sustancia psicoactiva lo utilizaban para poder solicitar dinero a la comunidad, o sea, la mendicidad ajena, como lo dice el mismo proyecto de ley. Es un agravante que va orientada, uno, a las personas que la instrumentalizan y dos, también a las personas que tienen la custodia, representante legal o padre de los niños. La medida también establece la pérdida de la patria potestad instantánea a los padres como forma de protección al menor. La pena mínima se incrementa de 13 a 17 años y la máxima de 23 a 30, teniendo un agravante cuando se usan sustancias alucinógenas
para someter al menor de edad. Luego de surtir los 2 debates en el Senado, el proyecto pasará a la Cámara de Representantes, donde será debatido para luego ser votado en las plenarias. Un trino, el del presidente del Congreso, el senador Arturo Char Chalhub, en la cuenta @ArturoCharC. Aprobado en el Senado el proyecto de ley que adopta alivios financieros a los pequeños y medianos productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales y agroindustriales. Esto con el fin de reactivar la rueda productiva de este sector tan importante para el país. Y el de la senadora Mila Romero Soto en la cuenta @MilaRomeroSoto. Hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Defenderlos, garantizarlos y promoverlos desde el inicio de la vida humana, es decir, desde el vientre materno, es nuestra obligación y responsabilidad. Por esta época de Navidad son miles los vendedores informales que salen diariamente a las calles a ganarse la vida. Las voces sociales son escuchadas en el Congreso, por lo que un proyecto de ley busca beneficiarlos, organizarlos, incluirlos al régimen de salud y dignificarles sus ingresos. Con esta nota, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Según cifras del DANE, el empleo informal en el país viene en aumento, pasando del 45,7% al 47,1%, situación que se ha agravado por el impacto de la pandemia. Antes de la pandemia, pues yo tenía un negocio grande y por medio de la pandemia se acabó todo. Y ahorita pues estoy trabajando aquí nomás en esta carreta porque no tengo otro medio. Así como Jesús, muchos colombianos han tenido que buscar nuevas maneras de generar ingresos, por lo que se hacen necesarias políticas de apoyo a los vendedores informales. Con la pandemia del COVID-19, lo que sabemos es que esta salida de la informalidad fue la que la mayoría de los colombianos tomaron a raíz del desempleo. Y con esta ley podremos de esa manera formalizar y lograr que las personas garanticen su ingreso a través de un empleo o de un emprendimiento de manera formal. El Senado adelanta acciones para que 1.200.000 vendedores ambulantes que hay en el país puedan capacitarse y acceder al sistema de seguridad social. Busca garantizar el censo de vendedores informales en el país, una política pública de apoyo y sobre todo de emprendimiento para que pase de la informalidad a la formalidad. Concertar con el sector privado los espacios donde ellos pueden ubicarse. Con esta ley se busca la formalización de su actividad, ofreciéndole además capacitaciones a través del SENA y asesoría para el emprendimiento de proyectos.